Sean ustedes bienvenidos a la tercera sesión de trabajo de este seminario permanente sobre patrimonio cultural y natural, identidad y territorio UAPS 2023. En esta ocasión tendremos el placer de escuchar la conferencia Patrimonio Paleontológico de Baja California Sur a cargo del doctor Gerardo González Barba. Me permitiré leer una pequeña ficha que encontramos en una revista digital que es Mares Mexicanos, una entrevista que le hacen y dice: en 1986, como parte de sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California, Gerardo González Barba recibió bolsas de dientes de tiburón que habían estado guardadas por años. Intuitivamente las ordenó por tamaños y de ahí empezó su gran viaje por la ciencia. De niño soñé con ser arqueólogo, pero también sentí una devoción por las montañas y los cerros. Esta fascinación por la arqueología y la naturaleza se traduce en mis estudios. Me di cuenta de que era algo en que me producía una gran alegría y un gran entusiasmo. El doctor Gerardo González Barba, trabaja en la Universidad Autónoma de California Sur y tiene diversos estudios referentes, en este caso, al tema paleontológico que veremos el día de hoy. Doctor, adelante. Muchísimas gracias, Emanuel. Regularmente nos encontramos en otro contexto, ¿verdad? Más con la gente de difusión cultural, con Emanuel, con Jorge, con el equipo. Pero sí, me es muy grato también poder compartir esta charla. Llegué en el 91 a esta máxima casa de estudios, a esta bien amada UAPS. La considero mi verdadero hogar. He tenido una vida muy plena y muy feliz. Y pues sí, el motivo de mi llegada en el 91 fue un proyecto de rescate paleontológico en San Juan de la Costa. Tuve financiamiento de UAPS por 3 años, 91, 92, 93, en 94 terminó. Pero esos 3 primeros años con financiamiento interno de UAPS fueron muy decisivos en lo que yo ahora les puedo compartir. Originalmente llegamos con el enfoque particular para la mina de fosforita en San Juan de la Costa, roca fosfórica mexicana. Entonces, ya al arribo, ya tuvimos una serie de circunstancias que nos permitió hacer un recorrido por todo el estado. Aquí tenemos como un inicio una carta geológica de la República Mexicana. Son principalmente colores diferentes, pero predomina un color café en Baja California Sur y en los bordes hay azules y verdes en el Vizcaíno y en el bloque de Los Cabos. Gran parte de la sierra de la Giganta, que va desde la Bahía de La Paz hasta pasando el paralelo 28, está conformada por una serranía increíble que llamamos la Sierra de la Giganta, ¿verdad? Que se refiere principalmente por un cerro que está frente a Loreto. Pero debajo de esta cubierta sedimentaria hay una secuencia marina que principalmente va desde el Jurásico hasta el Oligoceno, Mioceno más o menos. Vamos a hacer un desfile, un carrusel por estas temporalidades. Y pues en el estado norte es una historia un poquito diferente, se nota muchísimo ya el contraste, hay otros colores un poquito más oscuros como azul y unos verdes sobre la costa. Hay unas edades más antiguas en la Baja California, que principalmente hay mucho mesozoico, mientras que en Baja California Sur lo que más tenemos es cenozoico. Es parte de lo que vamos a mostrar. Y aquí también de alguna manera todo ese color rosa es la Sierra Madre Occidental y estos colores azules y verdes es la Sierra Madre Oriental. Esa Sierra Madre Oriental, que se delimitan estos colores azules y verdes, son principalmente rocas marinas mesozoicas. Lo azul es Jurásico, lo verde es Cretácico, mientras que lo rosa de la Sierra Madre Occidental principalmente es una provincia granítica y volcánica, de origen volcánico. Entonces, esto de acá se llama una provincia siliciclástica y la Sierra Madre Oriental se llama una provincia calcárea. Y Baja California Sur propiamente es una especie de combinación entre las dos, pero Baja California Sur es más una provincia silicia y en Baja California Norte hay un poquito más de calcáreo, especialmente cretácico, especialmente en la región de El Rosario, en Baja California.
Y es un sitio muy importante porque hay un registro muy importante de amonitas allá, con el cual yo no voy a tratar mucho, yo voy a tratar particularmente Baja California Sur. La otra península, la península de Yucatán, tiene un registro más o menos contemporáneo al de Baja California Sur. Hay muchos registros desde el Cretácico hasta el presente, pero toda la península de Yucatán es una provincia calcárea. Allá lo que predomina son calizas, muy fosilíferas también. Estoy en un par de trabajos con un par de equipos, trabajando ya con registro fósil, principalmente de tiburones, y hay unas historias increíbles que son contemporáneas, digamos, a la historia que también tenemos para compartir de Baja California Sur. Y también podemos ver una gran gama de colores en lo que llamamos la Sierra del Sur, donde están parte de las rocas más antiguas en México. Gran parte del sur de México fue Gondwana, un supercontinente del sur, y gran parte del norte de México fue la Eurasia. Entonces, gran parte también de este rompecabezas geológico, paleontológico que es México, es un ensamble entre estos dos supercontinentes, Gondwana y la Eurasia, que formaron un supercontinente muy conocido que llamamos Pangea, que quiere decir toda la Tierra. Entonces, es parte de toda esta historia, aunque la historia que presentamos pues es más particular, ¿no? Ahí está otro documento que describe un poquito más esta geología que yo les vengo comentando. En el Vizcaíno tenemos esos colores verdes, representa principalmente sedimentos marinos cretácicos, vamos a mostrar amonitas de esta región del Vizcaíno, y la mancha verde se prolonga aquí en esta región que va desde el sur de desde el Rosario, sur del Rosario, hasta la panorámica que va de Ensenada a Tijuana. Es una parte interesante que se complementa. Bueno, trabajé también en Ensenada durante 8 años, entonces también allá trabajamos en una colección. Y por supuesto necesitamos una tabla de tiempo, y las edades de las que vamos a tratar van a ser principalmente a partir del Jurásico marino, como ven se representa con el color azul, el Cretácico verde, principalmente marino, se representa con el color verde, y ya todo el Cenozoico pues tiene esos colores entre naranjas, amarillos, ¿verdad? Que es parte de lo que principalmente vamos a compartir. Entonces me gusta presentar estos paleomapas, esto es de Black Cave, de esta universidad en Colorado. Es un proyecto que hace mapas de cómo fue la geografía antigua, y se ve este paisaje del Jurásico, que meridiense es un piso o una edad que fue determinado justamente con fauna de amonitas fósiles de distribución cosmopolita global. Y de esa fauna tenemos un trabajo de este autor que se apellida Blake, el autor, que habla de el terreno de Magdalena, que son estas islas que están aquí, San Lázaro, Margarita, Magdalena, en el lado del Pacífico de Baja California Sur, y allá tenemos registros de amonites, torcuatisfintes. Este registro pues está en la universidad de este investigador. Ellos, gran parte de la investigación paleontológica en México la han desarrollado extranjeros, pero el detalle es que todos esos estudios se llevaron los fósiles. Entonces hay una historia paleontológica conocida pues principalmente por extranjeros, y el orgullo de este proyecto pues es que es un proyecto estatal. Contamos con la colección del Estado. Entonces no tenemos este torcuatisfintes porque no fuimos nosotros quienes lo colectaron o quienes lo trabajaron, pero es un documento interesante de Jurásico. Y aquí tenemos uno de la cuenca de París, para referir un poquito, porque lo que vimos anteriormente es la impresión en un lodo calcáreo, y aquí un espécimen tridimensional de la cuenca de París, que es un lugar muy famoso a nivel global en todas estas historias de mares antiguos. París, ellos llaman la catedral del conocimiento. Y entonces aquí vemos estos que llaman mares epíricos del Cretácico. El Cretácico es un periodo muy caliente en la historia de nuestro planeta, y es una tierra muy tropical, sin casquetes de hielo, y ahí se ve parte de lo que fue México justamente, ¿no? Como una especie de península alargada con un mar interior en Norteamérica, toda la península de Yucatán completamente cubierta, y lo que va a ser la Baja California se encuentra debajo del mar. Ahí ese pedacito azul que se ve, eso es Baja California en el Cretácico. Y de allá tenemos este amonite
de una formación que se llama Valle, en la península del Vizcaíno, que pertenece a esta familia que se llama Engonoceratidae. Y son muy importantes los amonitas porque son los principales fósiles para fechar todas las rocas del Mesozoico. Son los fósiles más importantes para fechar Mesozoico. Triásico, Jurásico, Cretácico. Los fósiles índice más importantes son las amonitas. No hemos dedicado mucha atención a estos fósiles. Podríamos decir que es como un capítulo que falta mucho por desarrollar, pero también es muy difícil llegar al Vizcaíno. Es un lugar poco accesible y muy desértico y desolado. Y estos afloramientos de valles son inmensos, entonces pues hace falta mucho esfuerzo de investigación allá en el Vizcaíno. Pero es la distancia, en una buena parte, uno de los principales factores limitantes. Esta es una reconstrucción de esta familia, y entonces de ahí brincamos a una época que se llama Eoceno. Ahí lo que vemos claramente es que ese mar tropical que existió en Jurásico y Cretácico, que conocemos principalmente como Mar de Tetis, se comenzó a cerrar. Ahí se está cerrando. Esta cuenca es lo que queda de Tetis. Esta cuenca paralela se llama la cuenca del Paratetis, y es una cuenca muy importante, es una corriente marina tropical que lleva agua desde el Paleopacífico a través del Paleoíndico, antes de que Arabia emergiera y antes de que el Mediterráneo tuviera su configuración actual. Y esta agua caliente pasaba por Centroamérica otra vez hacia el Pacífico. Entonces tenemos un mundo muy tropical, también como en el Cretácico. Estas son las condiciones globales. Y parte de este registro tropical en el estado, este doctor Squires, que es un buen colega del Museo de Los Ángeles, ya está jubilado, desarrolló esta publicación en 1992 sobre esta formación que se llama Bateque. En realidad la palabra está mal escrita porque en realidad la palabra regional, hoy hablaba Rubén de este patrimonio, la palabra original se llama Batequi, pero pues ellos en inglés le pusieron Bateque. Aunque bueno, es curioso porque se relaciona con lo que Rubén platicó en la mañana. Pero de allá son unos afloramientos que están en unas mesas increíbles al oriente de la laguna San Ignacio. Y de allá, estos dos personajes describen la estratigrafía y las edades de estos fósiles del Eoceno, ligados a las subidas y bajadas del nivel del mar. Y aquí está esta formación Bateique. Y aquí hablan cómo se fechan estos fósiles con moluscos, con plancton enanocalcáreo, con foraminíferos, como fósiles índice globales. Les dije que en el Mesozoico eran las amonitas, pero en el Cenozoico son los foraminíferos. Y después de los foraminíferos, el plancton enano calcáreo. Estos son los fósiles, microfósiles más importantes para fechar todas las rocas cenozoicas, esta famosa era de los mamíferos. Y aquí empieza como carrusel de fósiles. Empieza con unos foraminíferos muy particulares. Estos discos que ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, son macroforaminíferos. Son muy famosos porque los egipcios, las pirámides de Giza en Egipto, están construidas con una caliza formada de estos foraminíferos. Y cuando Heródoto de Halicarnaso fue allá a Egipto, los egipcios le dijeron, es una sopa de lentejas que cocinaron los dioses y se petrificó. Y con eso construimos las pirámides. Entonces, es una historia mitológica que refiere a una sopa de lentejas, porque efectivamente cuando ves la roca, parecen lentejas. Pero son foraminíferos, y foraminíferos que llamamos macroforaminíferos, porque actualmente los foraminíferos son microscópicos. Hay que usar un microscopio para poderlos ver. Entonces, reflejan condiciones muy tropicales de nuestro planeta, y no solo están en París y en Egipto, sino también en Baja California Sur. Entonces, estas historias del viejo mundo alcanzan a este nuevo mundo, y aquí, Baja California Sur. Y de hecho es uno de los mejores registros en el país para esta época. Hay otro muy bueno también en Chiapas, hay otro en Yucatán. En Chiapas hay un estudio intermedio, en Yucatán falta muchísimo, pero aquí hay algo de adelanto. Y estos son corales. En el Eoceno, Baja California Sur, es tan tropical que en San Ignacio hay corales, solitarios y coloniales. Estos son parte de los solitarios y algunos de los coloniales. Y es muy interesante porque hay una gran diversidad. Muchos corales
aparte de los muchos corales, muchos gasterópodos, todos con afinidad tropical al mar de Tetis, y también muchos moluscos, ¿sí? Y también nautiloideos, estos de acá son nautiloideos, cangrejos, erizos, espinas de erizos regulares, y estos erizos, que también desde los tiempos antiguos son llamados erizos corazón, porque parecen una especie como de corazón. Y así los llamaron, desde los griegos o desde antes. Y están también en todo el mundo. Y parte de ese trabajo de Squires justamente se ha concentrado en más de 3 décadas a platicar cómo en esta región de Baja California Sur y hasta California y Washington y Oregon, este mar tropical de Tetis llegó hasta allá. Estos corales y todos estos moluscos no solo están en Baja California Sur, sino llegan hasta Washington y Oregon, lo que nos habla de un mundo muy diferente al actual, porque allá ahorita es templado frío, hay bosques de coníferas, pero en ese tiempo en el Eoceno fue muy tropical, por ese famoso mar de Tetis, ¿no? Que tiene que ver también con la mitología griega. Y allá, con el doctor Rodney Feldman y la investigadora Carrie Schweitzer, en el 2002 publicamos sobre nuevos registros de cangrejos, con el doctor Vega de la UNAM. Y allá, justamente, en la región del Istmo de la Paz, aquí está el Istmo de la Paz, es la región por ahí del 100, ¿verdad? En donde hasta me convertí en ejidatario, soy ejidatario ahí. Allá encontramos, pues, cangrejos, ¿no? Ahí están, estos son exuvias, son mudas de cangrejos que publicamos con ellos. Algunos son también de Baja California Norte, pero todos estos son aquí surcalifornianos, están en el museo, son sus caparazones, y ellos también hacen el énfasis en esta historia del mar de Tetis. Por eso yo empiezo también hablando del mar de Tetis, porque finalmente parte de la información que vamos a repasar es aprender que acá tenemos faunas fósiles que son un refrendo de este mar tropical de Tetis, ¿no? En condiciones tropicales en esta porción del Pacífico. Con ellos hicimos 3 artículos principales. Esto es de la Laguna San Ignacio, es la formación Batequi o Bateque, y también describimos, pues, pinzas de cangrejos. Y acá continuamos con un croata que es Vlasta Kosovic, y igual ahí están los caparazones, las pinzas. Y ya con Morales, Priscila Morales es una tesista egresada de Biología Marina. Ella hizo conmigo estancia, servicio social, fue mi ayudante académica, hizo tesis de licenciatura, maestría y ahorita está con su doctorado. Y con ella hemos hecho una recapitulación de esta historia del Eoceno con los invertebrados, tanto en la Laguna San Ignacio como en esta región que se llama el Istmo de la Paz. Y hemos estado publicando, pues, equinodermos, añadiendo estas faunas con afinidad al mar de Tetis, y también bivalvos. Aquí están, Laguna San Ignacio otra vez, y ahí están estos bivalvos, estas nuevas contribuciones a estos listados faunísticos, ostiones y gasterópodos, ¿sí? Ahí están los afloramientos en el Istmo de la Paz. Esto es la formación Tepetate, tenemos una intensidad de muestreo porque, pues, son afloramientos muy cercanos a La Paz. Entonces, aquí están parte de esos caracoles. Estos de aquí arriba se llaman Campanile giganteum. Son caracoles que fueron descritos por Lamarck en París hace 200 años y alcanzan hasta más de 70 centímetros de largo. Y por eso Lamarck los llamó campanario gigante, en latín, Campanile giganteum. Pues aquí, en San Hilario, en el Istmo de la Paz, tenemos a Campanile giganteum. No solo en París y en casi todo el mundo, también aquí en Baja California Sur. Y se caracterizan por eso, porque son caracoles grandotes. Y hay otros caracoles también de menor tamaño, como este que se llama Peruvianus, trompetas les dicen, Strombus, también son nombres antiguos, desde los griegos o antes. Y ahí están estas especies que hemos ido añadiendo. Y tenemos un pan caliente que todavía no sale del horno. Tenemos la primera descripción de un nautiloideo, esto es la prueba de galeras, y lo que tenemos es un par de nautiloideos, con Priscila Morales, mi estudiante de doctorado ahora, como primera autora, el colega Tobias Schoenicke. Y ahí está un mapa más bonito, con colores de esta región que se llama el Arroyo del Conejo. Y ahí está uno de nuestros nautiloideos.
Este es un género ya conocido, ¿verdad? Eutrofoceras hanai. Ahí está, estoy anticipando algo que todavía está por salir, pero ya está la prueba de galeras. Y este es el más grande. Y este nombramos Nautilus sudcalifornianus. Es una nueva especie. Y es muy interesante porque pues no teníamos, es una nueva especie, ¿no? Colectado hace décadas, pero ya en esta prueba de galeras. Antes, también en el 2002, publicamos sobre huesos de pelecaniformes con el investigador Goeder del Museo de Burke en Washington y Barnes del Museo de Los Ángeles, que ya está jubilado, ¿sí? Y los pelagornítidos son también un grupo que conocemos también como pelecaniformes. Y lo que los artistas nos permiten imaginar es literalmente una ave marina, algo emparentada con pelícanos u otras aves marinas, pero con dientes de hueso. Tenemos algunos fragmentos de mandíbula que no están incluidos aquí, pero tenemos un elemento diagnóstico que es este extremo distal de un húmero izquierdo. Y ahí tenemos una reconstrucción de estos pelecaniformes que han sido descritos con mucho detalle, particularmente de Perú y de California, donde hay registros más completos y esqueletos muy completos, especialmente los de Perú, que han llamado mucho la atención. Entonces son aves marinas, pero con dientes. Y las tenemos aquí. Tenemos elementos fragmentarios, pero tenemos fragmentos de mandíbulas y fragmentos de elementos postcraneales. Y entonces viene realmente el trabajo del que yo me dediqué desde la licenciatura en Ensenada. Empecé en la Misión, allá hice mi tesis, con fauna de tiburones y rayas del Mioceno. Trabajé también en playas de Tijuana, con Plioceno, en el Rosario con Cretácico, la formación Sepultura, y otra localidad en el Golfo que se llama San Francisquito del Plioceno y San Felipe, que están relacionadas con la apertura del Golfo. Pero llegué en el 91 a La Paz y la intensidad de muestreo en el Vizcaíno se multiplicó porque tuve la fortuna de colaborar con el Consejo de Recursos Minerales, que después del 96 se llamó Servicio Geológico Mexicano, pero con ellos prácticamente recorrí todo el estado. Todo el estado. Fue fabuloso, porque ellos necesitaban un paleontólogo y yo necesitaba unos geólogos que me llevaron los afloramientos. Entonces hicimos una colaboración fabulosa y se refleja un poquito en esta historia. Aquí están otra vez las formaciones Tepetate y Bateque. Esta es la localidad de los Nautilus, esta es la localidad de Nautilus sudcalifornianus, pero también parte de esta fauna, parte que está en el Istmo de La Paz, también está en la Laguna San Ignacio, y es pura fauna de tiburones, son dientecitos de tiburones, tamizados o colectados en superficie, de especies que fueron descritas por Agassiz en Europa, o por Dartabel y Cassier en Angola, en África, ¿sí? El Magreb es el nombre del Sahara, para los que hablan árabe en el Sahara, es el Magreb, nosotros le decimos Sahara, y esto es Camila Arambur de Bélgica. Entonces, ¿qué hacen esas especies de allá de África y de Europa en Baja California Sur? Pues las trajo el mar de Tetis. Entonces se entrelazan estas historias, ¿no? No solo son los invertebrados, sino también los vertebrados. Tenemos muchos lamniformes, en este momento hay una gran diversidad de lamniformes, y inclusive un relacionado con la familia de los megalodones. Aquí llamamos Carcarocles, pero que el nombre más apropiado ahora es Otodus. Es como un tatarabuelo de los megalodones. Y más diversidad sobre las formas que llamamos carcareniformes, que son tiburones de aguas más o menos someras, muy tropicales también, mantarrayas, ¿sí? Y peces, algunos peces óseos. Y eso es Eoceno inferior y Presiense. Pero con mi tesis, yo hice una fauna que se llama Eoceno medio, Eoceno tardío. Y acá también tenemos un listado faunístico de tiburones. Este es muy interesante para todos. Fue descrito apenas en las riberas del Mar Caspio por este par de rusos en 1999. Entonces, pues esta especie que está allá en las riberas del Mar Caspio, pues también está aquí, en San Hilario, en Baja California Sur. Son especies cosmopolitas que dieron la vuelta al mundo con ese mar de Tetis, ¿no? Y también están estos grandes que se llaman Carcarocles sokolowi, que también están emparentados con megalodón. Y más fauna asociada, tiburones. Las fotos de blanco y negro porque son microscopio electrónico, los otros son dientes más grandes, entonces con cámaras. Y aquí en la base dientes de mantarrayas,
espinas del rostro, placas dentales de mantarrayas y dentículos dérmicos. Esto fue mi trabajo de maestría aquí en Sisimar. Y esto, un mapa que habla de todos estos registros del Eoceno en el mundo. Hay incluido en la Antártida, en el sur de Australia, y aquí me falta un dato de aquí, de esta región del Círculo Ártico. Ahí hay un puntito que me falta, que hasta allá hay un registro, que aquí falta incluir. Pero hay mucha fauna eocénica en buena parte del mundo, pero aquí se refleja muy bien también. Y entonces brincamos al Oligoceno, que tiene que ver más con las fosforitas y el proyecto por el que llegué a La Paz. Ahí el mar de Tetis se sigue cerrando, para Tetis se sigue estrangulando más. Es una cuenca que se encuentra en su etapa terminal, y ya tenemos un casquete de hielo en Antártida. Entonces es muy importante porque del Jurásico al Eoceno nuestro planeta fue tropical, y en el Oligoceno, hace 33 millones de años, este planeta se comenzó a enfriar, una tendencia que continúa hasta nuestros días, aunque ahorita estemos viviendo un calentamiento global, pero el planeta se está enfriando y hay una buena cantidad de información, aunque la prensa y los chismes digan que nos tenemos que preocupar porque el planeta se está calentando. Lo siento, sé que algunas personas se pueden molestar con esta opinión, pero por supuesto que creo en el cambio climático, y estoy consciente de que también nos falta mucho por hacer en la cuestión climática, como humanos y como personas. Pero esto es parte de esta historia. Esto es un trabajo liderado por el doctor Protero de los Estados Unidos, en donde describe cómo justamente el mundo cambió de un mundo tropical a un mundo templado frío, desde una casa de invernadero calientita hasta un iglú o un cuarto frío que ellos llaman ice house. Y hablan justamente de esta transición entre estas dos épocas, Eoceno-Oligoceno, que por fortuna tenemos registros muy buenos justamente en Baja California Sur. Y esto es parte del trabajo con Schweitzer y Feldman con los cangrejos, que ya lo había comentado antes, pero es que aquí del Oligoceno tenemos estos que ahora llamamos centollas, que todos sabemos que son grandotes, pero hace 26 millones de años, ancestros de estas centollas tenían 3 centímetros de diámetro. Entonces esto es muy interesante porque gigantes actuales, en sus antepasados tenemos formas enanas, y claramente vemos una tendencia evolutiva que describió Owen con dinosaurios y con mamíferos en los Estados Unidos, que se llama la tendencia al gigantismo. Entonces esto es algo también muy interesante de lo que podemos ver con los fósiles. Podemos ver claramente con las secuencias en el tiempo estas tendencias a convertirse en gigantes o a convertirse en pigmeos, tendencias a gigantismo o enanismo. Y es parte también de estas cosas interesantes que podemos aprender con los fósiles, ¿no? Parte de estos cangrejos también se describieron jaivas también muy pequeñitas. Si vamos ahorita a la playa, nuestras jaivas son más grandes. Tuvieron también tendencia al gigantismo. Y ligado en gran parte con el enfriamiento climático. Y otra vez la influencia de Tetis en ese documento, ¿sí? Y acá Rodrigo Vera es un estudiante egresado de biología marina que hizo una maestría con los invertebrados del Oligoceno en Tembaviche y en el Miembro San Juan, en la formación El 100, una tesis en Sisimar. Ahí están los afloramientos en el Istmo de la Paz y en Timbaviche, una región que fue perlera en el tiempo de cuando esto fue colonia de los españoles. Y aquí están unos gusanos que se llaman gusanos coloniales, porque aquí en el Oligoceno, en Baja California Sur, no hay corales, pero los arrecifes fueron formados por gusanos arrecifales. Diplocatetes mexicanos fue descrito por Wilson del Museo de Los Ángeles y redescrito por Fischer de Alemania con el proyecto de Volkswagen en las fosforitas aquí en Baja California Sur. Entonces es muy interesante porque los arrecifes del Oligoceno no son de corales, son de gusanos coloniales. Aunque vimos que en Tepetate y Bateque sí tenemos arrecifes de corales escleractínidos. Entonces claramente Eoceno en Baja California Sur fue tropical con corales, pero en el Oligoceno el evento de enfriamiento extingue los corales aquí y los que fabrican arrecifes acá son gusanos coloniales. Entonces es una historia particular para el estado. Y una buena cantidad de moluscos, almejas, caracoles, moluscos son muy abundantes. Y aquí está del artículo con Harry Schweitzer, es este mágido, ¿verdad? Estos cangrejos centollas y esas jaivas pequeñitas del Oligoceno, con fotos de colores,
que se ve mejor que en la publicación, y balanos, diferentes formas de balanos. Y acá tenemos equinodermos, estas estrellas quebradizas que se llaman ofiuros, y una estrella que no hemos descrito, aunque ya tenemos un estudiante de biología marina que ya está involucrado en este proyecto de los equinodermos, Ángel, a quien le mando saludos también. Y aquí entonces está mi tesis de doctorado, el Oligoceno, el Rupeliense, que es la parte temprana del Oligoceno. Con esto hice mi doctorado en la región del Vizcaíno, por la Purísima y en el Istmo de la Paz, y lo que presento ya son géneros de tiburones que tienen representantes actuales. Lo que les presenté del Eoceno, no les puse monitos porque son formas extintas, pero a partir del Oligoceno ya tenemos faunas representadas por dientes que ya reflejan géneros o especies que ahora viven, ¿verdad?, en nuestros mares. Entonces es por eso que tenemos este acompañamiento entre los dientes y las siluetas de las especies actuales. Tiburones de 6 y 7 branquias, tiburones de aguas templadas y frías, escualiformes, ¿sí? Tiburones sierra, tiburones ángeles, tiburones heterodontus, con sus diferentes denticiones. Tenemos juveniles y adultos, una cosa muy interesante. Y aquí empezamos de los ornitolobiformes a los lamniformes, con los tiburones tigres areneros. Los duende, estos tiburones duende tienen una historia muy interesante también, desde el Cretácico. Y los famosos lámnidos, como el ancestro de los isurus, que se llaman los Cosmopolotodus, o los ancestros de los megalodones, que aquí llamábamos Carcarocles, aunque la nomenclatura actual tenemos que llamar Otodus, que son dientes más grandes, dientes de alopias y otras formas extintas, o sea, peregrinos, que también representan aguas templadas y frías, gatas, carcariniformes, cazones, estos se llaman hemipristis, tiburones del Océano Índico, porque es en donde sobreviven, pero tienen un registro en todo el planeta durante el Cenozoico. Y carcariniformes, los que no están es porque están extintos. Ese género Abdunia es porque no tiene representantes actuales. Tigres, limones, se llaman esos, ¿sí? Martillos o cornudas les llaman acá, mantarrayas, dentículos dérmicos de estos rágidos, mantarrayas, gavilanes, tecolotes, águilas, así les llaman a esas. Plínticos, que es una forma extinta, móbulas, que está relacionada con estas que llaman diablos. Y entonces llegamos a este piso que se llama Chatiano, que tiene que ver mucho con San Juan de la Costa. Es la verdadera razón por la que yo llegué acá, San Juan. Y ahí están parte de nuestras localidades que hemos registrado en estos 32 años trabajando con la UAPS. Y aquí está parte de esos afloramientos. Lo que ven estos lomeríos bajos, de colores amarillos y grises, azulados, es el basurero de la mina. Son terreros de la mina en San Juan de la Costa. Y lo que hemos hecho es revisar estos terreros por 32 años. Y gran parte de los materiales que tenemos del Oligoceno de San Juan de la Costa, que podemos considerar nuestra localidad quizás más importante en el estado, son de estos terreros. 32 años. Y esto es una mesa que se llama El Tesoro, que está relacionada a la historia de un pirata que se apellida Jordán. Los locales dicen que ahí enterró un tesoro, pero los pescadores y la gente que me pregunta les digo que para mí el tesoro son los fósiles. Y que yo no ando buscando oro, porque la gente me dice, tú andas buscando el tesoro de Jordán, ¿verdad? Los pescadores y los ejidatarios. Les digo, no, yo con Jordán ni me meto. Yo estoy con los fósiles. Son historias que se encuentran ahí. Y de ahí ya tenemos tiburones ballena, dientes de tiburones ballena. Y otros, ¿no? Estos son los dientes de San Juan. Ahí están los dientes gigantes, que es la especie Angustidens, que es una especie que Agassiz nombró allá en Europa, en este mar de Tetis, y el resto de la fauna. Muchos géneros se repiten, las especies son las que van cambiando a través del tiempo, y ya vemos claramente que en el Oligoceno hay una distribución más comprimida con estos fósiles marinos. En el Eoceno, la Tierra fue muy tropical y los afloramientos alcanzan hasta Antártida o el Círculo Ártico. Aquí ya no. Aquí ya vemos claramente cómo el Oligoceno, el cinturón tropical, se hizo más pequeño, se redujo. Entonces es parte también de lo que nos permite ver el registro fósil. Y de acá tenemos sardinas en impresiones, en los sedimentos de lutitas,
y tenemos muchos cetáceos. Es muy importante porque particularmente el Oligoceno es cuando radian los grupos que conocemos como misticetos y odontocetos. Y de acá, de estas faunas, este doctor Barnes de Los Ángeles, en el 98 y en el 2002, publicó, mira, esto es un compendio de los mamíferos marinos en México, y podemos ver claramente que el estado más importante con mamíferos marinos fósiles en México es Baja California Sur. O sea, no solo ahorita es el mejor sitio para venir a ver ballenas y delfines en México, sino también en el pasado. O sea, tanto en el registro fósil como en nuestro presente, este estado es un estado de ballenas y delfines. Y esto lo hace muy particular, ¿de acuerdo? Y Barnes ya nos lo dijo allá, ¿no? Y gran parte de esas localidades en Baja California Sur, gran parte de esos fósiles están en Los Ángeles, en San Diego y en otras universidades, también en la UNAM, pero nosotros tenemos la colección más importante, se los aseguro. Y con este estudiante, que hizo aquí licenciatura, maestría y después hizo un doctorado, se apellida Hernández Cisneros, ¿sí? Hicimos un inventario de estos cetáceos. Es triste porque han pasado una serie de situaciones adversas con este egresado de esta carrera, que no es el tema en este momento, pero vamos a continuar. Colaboramos con el doctor Fordyce, ahí está, que acaba de morir hace poquito, tiene poquito que murió, el doctor Fordyce en Nueva Zelanda. Y aquí tenemos una especie de resumen de estos afloramientos del Oligoceno en la cuenca del Istmo de la Paz, y allá en la Purísima y San Isidro, y lo que tenemos son cráneos de ballenas colectados en estos afloramientos del Oligoceno. La mayor parte son de San Juan de la Costa, ¿sí? Delfines. Y con Solís Añorbe, que es una tesista que está ahorita con su doctorado, nombramos esta especie, ¿sí?, que está referida a una deidad marina en la cultura de los prehispánicos aquí, y se llama Niparajacetus, palma dentis, porque los dientes tienen forma de palma. Y es la especie, es un misticeto dentado. Entonces son cosas muy interesantes sobre la evolución. Este es otro esqueleto que encontramos en Mesa de Tesoro y que Azucena está ahorita estudiando en su doctorado, y es una sorpresa. De eso no puedo presentar datos porque ella todavía está con su doctorado y todavía no tenemos prueba de galeras, pero está ahorita en su doctorado. Hay varios esqueletos. Este está en las oficinas de la mina. Hay varios esqueletos, delfines y ballenas. Esto es lo más interesante. Y parte de estas ballenas se llaman misticetos dentados porque hay la hipótesis que tuvieron barbas y dientes, y por esa razón les llaman misticetos dentados. Y miren lo que está atrapando: sardinas. Y yo les enseñé las sardinas de San Juan de la Costa. Entonces tenemos el alimento y el que se alimenta de ese alimento en San Juan de la Costa. Ahí están. Y eso es una reconstrucción de otro artista en otra localidad. Aquí está la tesis de Arely Cielo que hicimos, que trabajamos con una ballena de San Gregorio, allá en el famoso Pilón, entre San Isidro y la Purísima. Es una tesis que no hemos podido todavía publicar, pero estamos en proceso, y de allá tenemos el cráneo más completo de un misticeto verdadero. Este es un documento que está todavía en proceso de concluir el borrador, pero esperamos que pronto, el próximo año, tengamos ya una prueba de galeras. Pero es nuestro cráneo más completo. El ejército nos ayudó a poderlo sacar de la localidad, fue toda una odisea, pero está aquí en la colección, es parte de nuestra colección. Mostramos las dos vistas, la dorsal y la ventral, y tenemos una colaboración que hicimos con este doctor Fordyce por más de 10 años, en donde hemos estado involucrados con el estudio de estos odontocetos, delfines arcaicos, colmilludos, con colmillos largos, ¿de acuerdo? Aquí está Gabriel Aguirre, que es un egresado de Biología Marina, que ahora está en Suiza, en el Museo de Historia Natural, pero hizo su doctorado con Ewan Fordyce en Nueva Zelanda, ¿verdad? Él es Fitzgerald de Australia. Este es un servidor con menos canas, y hace como 14 años o 12, ¿verdad? Un poquito más de peso también, he bajado de peso. Las circunstancias me han obligado. Y es muy interesante porque tenemos delfines que compartimos entre Washington y Baja California Sur. El más café es el de
Washington, Oregon, y este amarillo es el de Baja California Sur. Es de WAPS, ahí dice. Pues está ahora en Sicimar y está en una situación muy complicada con INAH a nivel nacional, en una situación legal pues penosa, la verdad, pero sin resolver. Es una pena, pero no quiero decir más por el momento. Pero miren, aquí están estos delfines, allá en Oregón y en Baja California Sur. Ahí pueden ver Fordyce y González con su número de catálogo, WAPS, ¿no? Entonces es algo inexplicable que ahora se encuentran en el Sicimar, pero ni modo. Simocetus está muy bien presentado porque de allá de Oregón el doctor Fordyce describió este delfín muy basal que se llama Simocetus, que forma una familia que se llama Simocetidae. Waipatia es un delfín arcaico de Nueva Zelanda. Son muy interesantes porque tienen una dentición procumbente. Y nosotros tenemos delfines con formas análogas aquí. Son estos que estamos mostrando. Y aparte tenemos también estos que se llaman desmostílidos, que son unas especies de hipopótamos marinos, ya descritos por Van der Hoef desde 1942 en un sitio que llamó Punta San Telmo, que está en Tembaviche, una localidad que ya les presenté antes. El de anterior está en California y este es un molar que está en la UNAM, ¿de acuerdo? Cornvalius soquensis, porque fue descrito en la formación Soque, allá en Washington y Oregon, en el Pacífico. Acuerden que las condiciones tropicales fueron hasta allá. Allá tuvimos arrecifes. Ahí están, mírenlos. Es una reconstrucción de un japonés y son como unas especies de hipopótamos, pero marinos, aparentemente herbívoros. Miren esta reconstrucción de Paleodogia alimentándose de pastos. Claro, son formas extintas que vivieron acá. Terry Smith es muy importante para mencionar porque ella se ha concentrado muchísimo en los moluscos y el origen del Golfo de California. Ella es una paleontóloga increíble, que es la primera paleontóloga que dijo, con los fósiles de moluscos se puede estudiar el origen del Golfo de California, porque ese Golfo de California llegó hasta la cuenca del Colorado y llegó hasta la cuenca del Paso de San Gorgonio, allá en California. Solo una cordillera que se llama la Cordillera Atravesada es la que frenó a este antiguo Golfo de California, porque el Golfo de California llegó hasta allá. Y Judith Terry Smith desde 1991 dice, tenemos que aprender que el Golfo de California fue antes mucho más grande de lo que es ahora, y los fósiles están ahí para demostrarlo. Ella ha hecho un trabajo increíble, y por supuesto Ferrari es el investigador más importante que refiere a la historia del Golfo en este periodo que se llama Neógeno, particularmente en la época Mioceno, ¿sí? Y estos, Hafner y Riddle, son unos especialistas en ratones del desierto peninsular. Son muy interesantes porque separaron la provincia del desierto peninsular del desierto sonorense. Y resulta que estos personajes que estudian ratones y genética hablan del origen del Golfo de California para poder explicar la diversidad de ratones en el desierto peninsular. Fíjate qué interesante, o sea, no solo los fósiles van a platicar la historia del Golfo, sino también los ratones que viven en el desierto. Entonces suena como una historia difícil de creer, pero filogeografía, la biogeografía del siglo XXI, con datos moleculares. Soy amigo de los dos, con los dos tengo muy buena colaboración, porque este tema en particular nos ha acercado mucho, la historia del Golfo de California. Hemos compartido. Y de estas formaciones, pues lo que voy a compartir son los listados faunísticos. Tenemos muchas localidades en el Vizcaíno, en la Baja Norte, y una tesista que fue María Fernanda Jiménez, que es una tesis de licenciatura y de maestría, con estas faunas del Mioceno. Ahí están pues el desfile de las especies. Allá está Chubutensis, que es una forma previa a Megalodón, que son los gigantes, ¿sí? Tiburón peregrino, Cetorrinus, que es muy templado. Remanentes de mar de Tetis, muchos dientes, es algo que tenemos mucho, y esto es su tesis de maestría. Y esto es un paisaje del Mioceno global, donde se ve que el casquete polar en la Antártida creció, y ya también tenemos casquete polar en Groenlandia y en parte del círculo ártico. Entonces vemos claramente cómo el planeta se está enfriando a nivel global. Y parte de ese registro, pues aquí está el doctor Doming, que es el especialista de los sirenios en el mundo, y con él desarrollamos un proyecto en La Purísima y en San Juanico. Él dijo que soñó que se encontraba en el día de su cumpleaños un cráneo de sirenio, y se lo encontró, ahí está.
Es interesante, ¿no? En la mañana nos dijo, soñé que me voy a encontrar un cráneo. Y se lo encontró. Los sueños se pueden convertir en verdad, pero es algo raro, ¿no? Y ahí está, muy afanoso, muy bueno, muy buena colaboración con él. También está recientemente jubilado del Smithsonian en Washington, D.C. De la transición entre Mioceno y Plioceno tenemos mucho en el Vizcaíno, en la cuenca de los Cabos, ¿sí? Igual ya tenemos a Megalodón, muy famoso en el Vizcaíno, en San Juanico, en la cuenca de los Cabos, en Santa Rosalía. Hay un tráfico increíble, se venden a todo el mundo porque pues son dientes grandes. Pero con el doctor Fierstein y con Applegate, que ya falleció, describimos estos primeros marlin, los marlin gigantes, Macaira nigricans, son marlin que alcanzan 6 metros de longitud, y tenemos cráneos y estos picos de su espada, aquí están en la colección. Estos son de la UNAM, pero tenemos los propios, cráneos y picos, ¿sí? Y aquí está Citlali, que hizo ahora una tesis de maestría con ballenas del Mioceno, y allá le dedicamos a Carlos Kennedy una ballena que llamamos Kennedycetus. Cuando se publicó en enero y le comunicamos a Carlitos, su esposa me contestó, Carlitos se murió en diciembre de cáncer, pero estoy seguro que donde esté le dará mucho gusto saber que esta ballena se llama la ballena de Kennedy, Kennedycetus. Curioso, está en internet, lo pueden encontrar. Jorge Vélez es el investigador que ha reemplazado al doctor Barnes en Los Ángeles y publicó recientemente morsas enanas del Vizcaíno. Morsas. Sabemos que las morsas ahora están principalmente en el círculo ártico, allá en el Vizcaíno, en un arroyo que hasta llaman Tiburón, porque es muy famoso por los dientes de Megalodón, por Asunción. Ahí está esa mandíbula. Y aquí está Ramón Andrés López Pérez, que hizo una investigación doctoral sobre la evolución de los corales en el Pacífico. Es egresado también de biología marina, entonces también es muy interesante, porque él hizo un recuento de todos los corales en el Pacífico americano, desde Chile hasta Canadá, desde el Eoceno hasta el presente. Entonces es una historia muy interesante y también es un egresado de biología marina. Ahí están sus localidades, miren cómo se concentra desde Seattle hasta esa cordillera que se llama Nazca, frente a Chile. Y vean cómo hace un énfasis en el Golfo de California. Porque este registro de estos corales nos da una historia de la evolución de estos sistemas arrecifales en el Golfo de California. Ahora solo queda principalmente Cabo Pulvo, pero tuvimos una provincia arrecifal, especialmente durante el Plioceno. Eso estamos a 3 minutos. Gracias, Manuel. Ya estamos por terminar. Este es un capítulo en este libro de 2017, ¿verdad?, de este investigador que se llama Peter Glynn, donde justamente Andrés hace el capítulo revisando la historia cenozoica y el origen de la fauna de corales en el Pacífico Oriental. Entonces, biología marina tiene un protagonismo en estas historias, no solo de mares actuales, sino también pues, mares del Cenozoico, mares antiguos. Ahí está él trabajando en estos arrecifes en el Golfo de California. Aquí nos habla de esta riqueza de especies. Vemos que en el Eoceno y en el Oligoceno hubo más especies las que ahora hay, ¿no? Mucho más todavía, lo que nos habla de ese mundo tropical. Llegamos al Plioceno, que está relacionado con la apertura del Golfo. Hay muchos dientes de tiburón blanco en toda la península, son muy abundantes. Es un trabajo de un investigador que estaba en California que refiere a esta historia, especialmente con los megalodones y los tiburones blancos, y recientemente con una tesista de la UNAM en Morelia hicimos un trabajo también sobre esta secuencia volcánica y de sedimentos marinos al norte de Santa Rosalía, donde también describimos faunas de tiburones, incluido tiburón ballena y mantarrayas y otras especies, ¿sí? Es de lo que más tenemos. Protoglobicéfala es un delfín descrito por Gabriel Aguirre de la isla San José. Ahí está cuando se encontró y la descripción en la publicación, ¿sí? Y esto es de la UNAM, son los fósiles que están en la UNAM. Es el doctor Ferrusquilla, que también está jubilado recientemente, y habla mucho más que nada de la megafauna de mamíferos en Baja California Sur, y hemos trabajado particularmente en una región al sur
de La Paz que se llama El Carrizal, donde hemos recuperado camellos, caballos, tortugas y mamuts. Pero esto es lo que está en la UNAM, y aquí con el INAH, pues como hemos trabajado eso con el INAH, pues gran parte de este registro está principalmente con ellos. Ellos están muy interesados en Pleistoceno por la posible presencia humana. Y todos estos años, desde que llegué en el 91, he trabajado en colaboración con el INAH. Este es un caballo del Plioceno en la cuenca de San José. Lo está trabajando Fernanda Raigosa. Y tenemos también, pues aquí están parte de estas tortugas. Este es el mamut que sacamos del Carrizal. Este es un bisonte de Ciudad Constitución. Este es un camello y un caballo del Vizcaíno y tortugas. Esta es del Carrizal. La sacó el profesor César Piñera Chacón, quien tuve el gusto de conocer. Y esta es otra tortuga que tenemos allá de la cuenca de San José. Y también recientemente se describió este camello por Arely Machorro, egresada de Geología, con Alberto Herrera Gil y con Tobias Schoenike, del Departamento de Geología. Ahí está este cráneo con sus mandíbulas. Y también tenemos ya una historia que alcanza lo arqueozoológico, con Judith Porcasi y Jerome Fujita. He colaborado con ellas, hemos trabajado mucho. Ellos hicieron famosa esta historia de que los antiguos pobladores de la Baja California cazaban delfines y se alimentaron de ellos. Y los periódicos son elementos muy diagnósticos para trabajarlos. Tuvimos una estudiante que trabajó también con las tortugas y otra estudiante que trabajó también con los delfines, asociados aquí a entierros humanos y, por supuesto, en colaboración con el INAH. Tenemos 32 años de colaboración con ellos. Ahí puedes ver huesos de tortugas marinas, caguamas, delfines, para hay coyotes, venados, caracoles, almejas. Tienen una dieta muy marina, pero mezclaban todo en sus especies de barbacoas en la arena, a las brasas. Muy raro, todo está carbonizado. Ahí comparamos actuales con arqueológicos, de peces, de tortugas, de delfines, la excavación arqueológica que hicieron, la comparación de los delfines. Hay muchos delfines, y juveniles y adultos, hasta venados y coyotes. El trabajo de Edna, y para recapitular, el conchalito. Cuando lo trabajamos con Fermín, Fermín dijo es un señor, pero luego vino Elton Moulton, un paleontólogo famoso de los Estados Unidos, y dijo no es un señor, es una dama. Entonces se volvió Lady Sharp. Y ya una maestra de aquí de historia dijo, yo creo que es la reina Calafia, porque cuando la enterraron en el conchalito, le pusieron, en el entierro secundario, le hicieron una corona de dientes de tiburón blanco y de tiburón toro, que casi ya no hay ahora aquí, porque es muy tropical. Entonces esto se llama arqueozoología y es un tema que también hemos venido trabajando. Muchísimas gracias.